Hola, bienvenidos a Big Left. He estado haciendo videos politiqueros de la Iglesia Católica. Los cismáticos, los que opinan, los sedevacantistas y todo ese tipo de gente. Y dentro de la Iglesia hay muchas corrientes, están los catecúmenos, los carismáticos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cerrar filas, porque el demonio está cerrando filas y está atacando con todo. El demonio está con todo. Por lo tanto, hay que cerrar filas con nuestra Iglesia Católica, única, apostólica, santa, romana, etcétera. Voy a leerles lo que les tenía prometido, que son 255 dogmas de la fe católica declarados infaliblemente. Estos se han hecho a través de 20 concilios ecuménicos. Los principales fueron en la época del Imperio Romano, cuando la iglesia estaba en su infancia, y después hubo concilios en la Edad Media, hasta el último concilio, que fue un concilio pastoral, no ecuménico. El concilio Vaticano II fue pastoral. Algunas cosas se salieron de curso de la pastoralidad, pero en rigor fue declarado por los dos pontífices, Juan XXIII y Pablo VI, como un concilio dedicado a lo pastoral y al acercamiento con los protestantes, etcétera. O sea, había una serie de revisiones, pero lo más importante está en estos 255 dogmas de la fe católica que declaramos infaliblemente. Voy a proceder entonces a la lectura. Primer dogma: Dios, nuestro Creador y Señor, puede ser reconocido con certeza por la luz natural de la razón a partir de las cosas creadas. Segundo dogma: la existencia de Dios no es meramente un objeto de conocimiento de la razón natural, sino también un objeto de la fe sobrenatural. Tercer dogma: la naturaleza de Dios es incomprensible para los hombres. Cuarto dogma: los bienaventurados del cielo poseen un conocimiento intuitivo inmediato de la esencia divina. Quinto dogma: la visión inmediata de Dios trasciende el poder natural de cognición del alma humana, por lo tanto es sobrenatural. Aquí este quinto pareciera contradecirse con el primero, que dice que Dios puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón, pero hay una ayuda también de la sobrenaturalidad. Voy a dejar de enumerar los dogmas porque son 255 y voy a continuar. El alma, para la visión inmediata de Dios, requiere la luz de la gloria. Repito, el alma para la visión inmediata de Dios requiere la luz de la gloria. La esencia de Dios también es incomprensible para los bienaventurados del cielo. Pareciera contradecirse con lo otro, que dice que los bienaventurados del cielo poseen un conocimiento intuitivo inmediato de la esencia divina. Pero aquí está dándose a entender de que la esencia divina es infinita, absoluta, y nunca podrá ser comprendida por la mente humana, aunque esté en la glorificación del cielo. Ahora yo creo que hay distintos niveles, hay niveles de santos extraordinarios que tienen una comprensión mayor del misterio de Dios que los santos normales que vamos a ser nosotros, los que ojalá entremos al reino de los cielos, y por la misericordia de Dios, no por nuestra santidad que la nuestra es deficitaria. Sigamos con los dogmas. La esencia de Dios también es incomprensible para los bienaventurados del cielo.
Los atributos divinos son realmente idénticos entre sí y con la esencia divina. Dios es absolutamente perfecto. Dios es realmente infinito en todas sus perfecciones. Dios es absolutamente simple. Hay un solo Dios. El Dios único es, en sentido ontológico, el Dios verdadero. Dios posee un poder infinito de cognición. Dios es la veracidad absoluta. Dios es absolutamente fiel. Dios es la bondad ontológica absoluta en sí mismo y en relación con los demás. Dios es bondad y santidad moral absoluta. Dios es benignidad absoluta, bondad absoluta. Dios es absolutamente inmutable. Dios es eterno. Dios es inmenso o absolutamente inconmensurable. Dios está presente en todas partes en el espacio creado. El conocimiento de Dios es infinito. Dios sabe lo que es meramente posible por el conocimiento de la inteligencia simple. Dios conoce todas las cosas reales en el pasado, en el presente y en el futuro. Por el conocimiento de la visión, Dios prevé también los actos libres de las criaturas racionales con certeza infalible. La voluntad divina de Dios es infinita. Dios se ama a sí mismo por necesidad, pero ama y quiere la creación de cosas extradivinas, por otro lado, con libertad. Dios es todopoderoso. Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Dios es infinitamente justo. Dios es infinitamente misericordioso. En Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las tres personas posee la única numérica esencia divina. En Dios hay dos divinas proporciones internas, perdón. En Dios hay dos divinas proporciones internas. Las personas divinas, no la naturaleza divina, son el sujeto de las procesiones divinas internas, en el sentido activo y pasivo. La segunda persona divina procede de la primera persona divina por generación y por lo tanto está relacionada con ella como hijo con un padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio a través de una única expiración, exhalación, emanación. El Espíritu Santo no procede por generación, sino por expiración, emanación, no generación. Las relaciones en Dios son realmente idénticas a la naturaleza divina. Las tres divinas personas están una en la otra. Las tres divinas personas están una en la otra. Todas las actividades ad extra de Dios son comunes a las tres personas. Todas las actividades que afuera de Dios, externas, son comunes a las tres personas. Todo lo que existe fuera de Dios fue en toda su sustancia producido de la nada por Dios. Repito, todo lo que existe fuera de Dios fue en toda su sustancia producido de la nada por Dios.
Dios fue movido por su voluntad a crear el mundo. El mundo fue creado para la glorificación de Dios. Las tres divinas personas son un solo principio común de la creación. Las tres divinas personas son un solo principio común de la creación. Dios creó el mundo libre de compulsión exterior y necesidad interior. Es decir, no fue obligado y no tenía una necesidad interior de su ser para producir el mundo. Dios ha creado un mundo bueno. El mundo tuvo un comienzo en el tiempo. Ahí está la teoría del Big Bang. Solo Dios creó el mundo. Dios mantiene todas las cosas creadas en existencia. O sea, Dios nos mantiene, persevera en nuestra existencia. Dios, a través de su providencia, protege y guía todo lo que ha creado. El primer hombre fue creado por Dios. El hombre consta de dos partes esenciales: un cuerpo material y un alma espiritual. El alma racional es per se la forma esencial del cuerpo, lo que llaman la psique. Pablo dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma sería como la mente, la psique, lo que ordena el cuerpo, que tiene un peso incluso, porque cuando muere un ser humano, eh, pierde como veintitantos gramos, que sería ese cuerpo sutil. Todo ser humano posee un alma individual. Dios ha conferido al hombre un destino sobrenatural. Nuestros primeros padres, antes de la caída, estaban dotados de gracia santificante. También estaban dotados de domum immortalitis, es decir, el don de la inmortalidad corporal. Nuestros primeros padres en el paraíso pecaron gravemente por transgresión del divino mandamiento probatorio. Por el pecado, nuestros primeros padres perdieron la gracia santificante y provocaron la ira, la indignación de Dios. Nuestros primeros padres quedaron sujetos a la muerte y al dominio del demonio. Eso se puede ver en los pueblos primitivos, que están siempre con un problema de rituales para complacer a los demonios. Y ellos mismos lo llaman así, demonios. Cuando los arqueólogos, los antropólogos van a ver esos pueblos primitivos, se ve claramente que están dominados por el demonio, como eran los pueblos indígenas de América, y llegaron los españoles a liberarlos de esa esclavitud, de ese dominio. El pecado de Adán se transmite a su posteridad no por imitación, sino por descendencia, no porque los hijos de Adán y Eva imitaran o por el ejemplo, no era por el ejemplo, sino que era por descendencia, o sea, eh, por simple generación. El pecado original se transmite por generación natural. En el estado de pecado original, el hombre está privado de la gracia santificante y de todo lo que ello implica, así como de los dones sobrenaturales de la integridad. Quedan excluidas de la visión beatífica de Dios las almas que parten de esta vida en el estado de pecado original, es decir, los que no se han bautizado. De ahí que es muy importante el bautismo.
esto es importantísimo, quedan excluidas de la visión beatífica de Dios las almas que parten de esta vida en el estado de pecado original. En el principio de los tiempos, Dios creó esencias espirituales, ángeles, de la nada. La naturaleza de los ángeles es espiritual. La tarea secundaria de los ángeles buenos es la protección de los hombres y el cuidado de su salvación. El demonio posee cierto dominio sobre la humanidad a causa del pecado de Adán. Jesús Cristo es el verdadero Dios y el verdadero Hijo de Dios. Cristo asumió un cuerpo real, no un cuerpo aparente. Cristo asumió no solo un cuerpo, sino también un alma racional humana. Cristo fue verdaderamente engendrado y nacido de una hija de Adán, la Virgen María. La naturaleza divina y la naturaleza humana están unidas hipostáticamente en Cristo, es decir, unidas entre sí en una sola persona. Cristo encarnado es una singular, es decir, una sola persona. Es exactamente como lo dice. Cristo encarnado es una singular, es decir, una sola persona. Él es Dios y hombre al mismo tiempo. El Dios Logos, el Logos hay que ver, vean, en, averigüen qué significa Logos para los griegos, porque este término Logos lo ocupó Juan Evangelista en su Evangelio. En un comienzo era el Logos y el Logos estaba en Dios y el Logos era Dios, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es no solamente no se puede traducir por palabra o verbo, sino que es racionalidad, comprensión y más que eso. Entonces averigüen bien. Dios Logos, si no, espérate, a ver, las actividades humanas y divinas, ay, no, perdón, es que se me apagó, ya. El Dios Logos está conectado con la carne por una unificación interior física y sustancial. O sea, una unificación tremenda, formidable, incomprensible para nuestra inteligencia, como Dios, el Dios Logos, está completamente fundido con ese hombre que es Jesús Cristo. El Dios Logos está conectado con la carne por una unificación interior física o sustancial. Cristo no es el portador de Dios, pero es Dios realmente. Las actividades humanas y divinas predicadas de Cristo en la Sagrada Escritura y en los padres de la Iglesia no pueden dividirse entre dos personas o hipóstasis. El hombre Cristo y el Dios Logos, sino deben atribuirse al único Cristo. Repito, no pueden dividirse entre dos personas o dos hipóstasis, el hombre Cristo y el Dios Logos. No hay una separación entre el hombre Cristo y el Dios Logos, sino deben atribuirse al único Cristo, el Logos hecho carne. Es el Logos divino quien padeció en la carne, fue crucificado, murió y resucitó. Qué dura realidad, cómo tratamos a Jesús Cristo en su única venida, en la primera venida como un humilde humano. Impresionante. La Santísima Virgen. Aquí pasamos a la Santísima Virgen. Falta, aquí está. La Santísima Virgen es Madre de Dios
ya que verdaderamente engendró al Dios Logos hecho carne. Es madre de Dios. En la unión hipostática, cada una de las dos naturalezas de Cristo continúa intacta, se trans- sin transformarse y sin mezclarse con la otra. En la unión hipostática, cada una de las dos naturalezas de Cristo continúa intacta, sin transformarse y sin mezclarse con la otra. Esto es muy difícil de entender, cómo se fusionan y no se mezclan. Cada una de las dos naturalezas en Cristo posee su propia voluntad natural y su propio modo natural de operación. La unión hipostática de la naturaleza humana de Cristo con el Logos divino tuvo lugar en el momento de la concepción. Aquí al dar este dogma, la Iglesia Católica está dando también una certeza biológica. Se mete en la biología y dice que comienza el ser humano en el momento de la concepción. Esto tiene alcance por el tema del aborto. La unión hipostática de la naturaleza humana de Cristo con el Logos divino tuvo lugar en el momento de la concepción. La unión hipostática nunca cesará. Cristo es eterno. La unión hipostática se efectuaba actuando en común las tres personas divinas. Es decir, las tres personas divinas generaron esta unión hipostática. Solo la segunda persona divina se hizo hombre. No solo como Dios, sino también como hombre, Jesús Cristo es el Hijo natural de Dios. El Dios hombre Jesús Cristo ha de ser venerado no solo como culto, en absoluto el culto de la tría que se debe solo a Dios. O sea que el Dios hombre Jesucristo ha de ser venerado como de forma, con la misma latría que se llama, que es adoración, que se le debe a Dios. Las características y actividades divinas y humanas de Cristo deben ser predicadas del Verbo encarnado. Cristo estaba libre de todo pecado, tanto del pecado original como del pecado personal. La naturaleza humana de Cristo era pasible. El Hijo de Dios se hizo hombre para redimir a los hombres. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Aquí es muy importante. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Aquí no puede entrar Mahoma, Buda, Lao Tse, Confucio, eh, Krishna, etc. Ninguno de ellos, ninguno, ningún gurú. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. El Dios hombre Jesucristo es sumo sacerdote. Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Cristo, por su sacrificio en la cruz, nos ha rescatado y reconciliado con Dios. Cristo no murió solo por los predestinados, sino que murió por todos. La expiación de Cristo no se extiende a los ángeles caídos. O sea, Cristo se sacrificó en la cruz solo por los seres humanos. Cristo, por su pasión y muerte, mereció la recompensa de Dios. Después de su muerte, el alma de Cristo, que fue separada de su cuerpo, descendió al inframundo. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó gloriosamente de entre los muertos. Cristo subió en cuerpo y alma al cielo y está sentado a la diestra del Padre. María es verdaderamente la Madre de Dios. María fue concebida sin mancha de pecado original.
María concibió por obra del Espíritu Santo sin la cooperación del hombre. María dio a luz a su hijo sin ninguna violación de su integridad virginal. Repito, María dio a luz a su hijo sin ninguna violación de su integridad virginal. También después del nacimiento de Jesús, María permaneció virgen. María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. El misterio de la Asunción. Hay una intervención sobrenatural de Dios en las facultades del alma que precede al acto libre de la voluntad. A ver, ¿qué dice aquí? Repito, hay una intervención sobrenatural de Dios en las facultades del alma que precede al libre acto de la voluntad. Está refiriéndose a la gracia santificante. Hay una influencia sobrenatural de Dios en las facultades del alma que coincide en el tiempo con el libre acto de la voluntad del hombre. Es la gracia santificante. Para todo acto saludable es absolutamente necesaria la gracia interior sobrenatural de Dios. Gratia elevans. La gracia sobrenatural interna es absolutamente necesaria para el comienzo de la salvación. Repito, la gracia sobrenatural interna es absolutamente necesaria para el comienzo de la fe de la salvación. Sin la ayuda especial de Dios, el justificado, es decir, el que es santificado y finalmente llevado resucitado en el cielo, perdonado y eternamente glorificado. Entonces, sin la ayuda especial de Dios, el justificado no puede perseverar hasta el final en la justificación. Sin la ayuda especial de Dios, el justificado no puede perseverar hasta el final en la justificación. Pidamos la gracia a Dios para que nos acompañe para siempre, hasta el final de nuestros días, toda nuestra vida, hasta el último día. Sin la ayuda especial de Dios, el justificado no puede perseverar hasta el final en la justificación. La persona justificada no puede durante toda su vida evitar todos los pecados, inclusive los pecados veniales, sin el privilegio especial de la gracia de Dios. La persona justificada no puede durante toda su vida evitar todos los pecados, inclusive los pecados veniales, sin el privilegio especial de la gracia de Dios. Ahí los santos es un milagro de gracia. La santidad es un milagro de la gracia de Dios. La persona justificada, perdón. Incluso en el estado caído, el hombre puede, por su poder intelectual natural, conocer las verdades religiosas y morales. Para la realización de una acción moralmente buena, no se requiere la gracia santificante. Aquí pareciera que es una contradicción con lo anterior, pero establece que la naturaleza está dañada por el pecado original, estamos caídos, pero no es tremendamente fuerte esta caída, porque puede uno por el poder intelectual natural conocer las verdades religiosas y morales y puede también, sin la gracia santificante, a ejercer acciones moralmente buenas. Eso sucede en otras religiones y en personas
que están sin conocer y sin bautizar. En el estado de naturaleza caída es en el estado de naturaleza caída es moralmente imposible para el hombre, sin revelación sobrenatural, conocer fácilmente, con absoluta certeza y sin mezcla de error, todas las verdades religiosas y morales del orden natural. La gracia no puede merecerse por las obras naturales. La gracia no puede merecerse por las obras naturales. Dios da a todos la gracia justa y suficiente para la observancia de los mandamientos divinos. Dios, por su eterna resolución de voluntad, ha predeterminado a ciertos hombres a la bienaventuranza eterna. Hay una predeterminación, hay una predestinación, pero que supone, y esto es la diferencia con Calvino y los protestantes calvinistas y otros protestantes, de que hay una predestinación, pero supone la voluntad, la libertad humana. Dios, por una eterna resolución de su voluntad, predestina a ciertos hombres a causa de sus previstos pecados al rechazo eterno y a la condenación eterna. La voluntad humana permanece libre bajo el influjo de la gracia eficaz, que no es irresistible. O sea, la gracia, el misterio de la gracia y la libertad es que la gracia no destruye la libertad. Hay un maravilloso misterio donde la gracia no es irresistible. La gracia puede ser desechada y puede ser pisoteada y escupida por nosotros, como puede ser implorada, pedida y nosotros acogerla, cultivarla y ser conducidos por la gracia. Hay una gracia que es verdaderamente suficiente y sin embargo permanece ineficaz. Es decir, hay una gracia suficiente pero necesita de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo. El pecador puede y debe prepararse con la ayuda de la gracia actual para la recepción de la gracia por la cual es justificado. El pecador puede y debe prepararse con la ayuda de la gracia actual para la recepción de la gracia por la cual es justificado. La justificación de un adulto no es posible sin la fe. Fundamental, la fe. Es decir, aquí, la justificación de un adulto no es posible sin la fe. Por eso aquellos que no tienen fe, pedir la fe, y la fe se les dará. Además de la fe, deben concurrir con otros actos de disposición. La gracia santificante santifica el alma. La gracia santificante hace al justo amigo de Dios. La gracia santificante hace al justo amigo de Dios, nos vuelve amigos de Él. Recuperamos la amistad con Dios. La gracia santificante convierte al justo en hijo de Dios y le da derecho a la herencia del cielo. Las tres virtudes divinas o teológicas de fe, esperanza y caridad están infundidas con la gracia santificante. Sin especial revelación divina, nadie puede saber con certeza de la fe si está en el estado de gracia. Repito, sin especial revelación divina, nadie puede saber con la certeza de la fe si está en estado de gracia. El estado de gracia que justifica no es idéntico en todos los justos. De ahí que yo, por ejemplo, humilde siervo del Señor y pecador tremendo, no tengo nada, o sea, no puedo compararme con, por ejemplo, San Juan, San Juan de la Cruz, este gran santo español, poeta. ¿Qué tengo yo? O sea, él entiende mucho más y yo lo veo como en el fútbol. Hay personas que no entienden mucho de fútbol y están mirando un partido y entienden algo y disfrutan algo,
Pero el que sabe mucho de fútbol y está mirando el partido de fútbol, ese entiende montón y disfruta montones. Sabe todo, sabe los jugadores, sabe las estrategias, sabe de los directores técnicos, sabe de las normas, de las reglas, sabe de mil cosas. Entonces puede disfrutar mucho más. Esos son los grandes santos, que dominan y conocen a la perfección, no a la perfección, pero casi en la perfección, sí, porque han llegado al estado de perfección, de unidad con Dios. Han pasado por el estado purgativo, iluminativo y después el unitivo, que son los tres estados del camino de santidad. Entonces un santo es como un gran conocedor del fútbol y disfruta de ese partido. En cambio nosotros conocemos algo y podemos disfrutar de ese partido no con la misma eh, fascinación y profundidad de conocimiento. Entonces aquí dice, el grado de gracia que justifica no es idéntico a todos los justos. Cada justo es diferente. Por eso Jesús dice, en el reino de mi Padre hay muchas moradas. La gracia puede aumentar con las obras buenas. Entonces hagamos obras buenas, hagamos obras de misericordia, de caridad, para aumentar la gracia. La gracia por la cual somos justificados se puede perder y se pierde por todo grave pecado, pecado mortal. Si pecamos mortalmente, perdemos la gracia y lo recuperamos por la confesión. Por sus buenas obras, el hombre justificado adquiere realmente un derecho a la recompensa sobrenatural de Dios. El justo merece para sí mismo, por cada buena obra, un aumento de la gracia santificante, de la vida eterna y el aumento de la gloria celestial. Hay diferentes niveles de gloria celestial. La iglesia fue fundada por el Dios hombre Jesús Cristo. Nuestro Señor Redentor mismo conserva con poder divino la sociedad fundada por él, la iglesia. Cristo conserva su iglesia, su esposa. Cristo es el divino redentor de su cuerpo, la iglesia. Cristo fundó la iglesia para continuar su obra de redención en todos los tiempos y en todos los lugares del planeta. Cristo dio a su iglesia una constitución jerárquica, monárquica y jerárquica. Cristo dio a su iglesia una constitución jerárquica. Los poderes conferidos a los apóstoles han descendido a los obispos y por la sucesión apostólica hasta nuestros días. Cristo nombró al apóstol Pedro como el primero de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia, nombrándolo inmediata y personalmente al primado de jurisdicción. Estoy en el dogma 144. Según la ordenanza de Cristo, Pedro debe tener sucesores en el primado sobre toda la iglesia y sobre todos los tiempos. Los sucesores de Pedro en el primado son los obispos de Roma, los papas. El papa posee plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la iglesia, no meramente en materias de fe y moral, sino también en materias de disciplina de la iglesia y en el gobierno de la iglesia. El papa es infalible cuando habla ex cátedra. En virtud del derecho divino, los obispos tienen potestad ordinaria de gobierno sobre su diócesis. Es decir, los obispos gobiernan en su diócesis, que es un trozo, un pedazo geográfico donde hay una cantidad de fieles. Cristo es la cabeza de la iglesia. En la decisión final sobre las doctrinas relativas a la fe y la moral, la iglesia es infalible. En la decisión final sobre doctrinas
relativas a la fe y a la moral, la Iglesia es infalible. El objeto primario de la infalibilidad son las verdades formalmente reveladas de la doctrina cristiana sobre la fe y la moral. Es infalible la totalidad de los obispos cuando, reunidos en consejo general o esparcidos por la tierra, proponen una enseñanza de fe o moral como una para ser sostenida por los fieles. Ahí están los concilios. Los concilios son reuniones de la totalidad de los obispos. La iglesia fundada por Cristo es única y una. La iglesia fundada por Cristo es santa. La iglesia fundada por Cristo es católica, esto es universal. No es una secta. Rechaza las sectas, los cismas, las separaciones, las invenciones, las herejías. La iglesia fundada por Cristo es apostólica, proviene de los apóstoles. La pertenencia a la iglesia es necesaria para todos los hombres para su salvación. ¡Wow! Esto sí que es importante. La pertenencia a la iglesia es necesaria para todos los hombres para su salvación. Ese es el dogma. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es lícito y provechoso venerar a los santos del cielo e invocar su intercesión. Los fieles vivos pueden acudir en auxilio de las almas del purgatorio por sus intercesiones o sufragios. Uno puede orar por las almas, por los difuntos en el purgatorio. Los sacramentos de la nueva alianza contienen la gracia que estos significan y la otorgan a aquellos que no la impiden. Repito, los sacramentos de la nueva alianza, que son 7, ¿cierto?, contienen la gracia que estos significan y la otorgan a aquellos que no la impiden. Los sacramentos funcionan ex opere operato, simplemente haciéndolos. Todos los sacramentos de la nueva alianza confieren la gracia santificante a los que los reciben. Los 3 sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, imprimen un carácter, es decir, una marca espiritual indeleble, y por eso no se pueden repetir. Repito, hay 3 sacramentos, uno el bautismo, el otro la confirmación y el tercero el orden sacerdotal, que imprimen un carácter, una marca espiritual indeleble para toda la eternidad, y por eso no se pueden repetir. El carácter sacramental es una marca espiritual impresa en el alma. El carácter sacramental continúa al menos hasta la muerte de su portador. Porque hay algunos que pueden ir a la condenación. Todos los sacramentos de la nueva alianza fueron instituidos por Jesucristo. Son 7 los sacramentos de la nueva ley. Los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación de la humanidad. Para la válida dispensación de los sacramentos es necesario que el ministro cumpla signo sacramental de manera adecuada, que se efectúen de manera adecuada por el ministro. El ministro debe tener además la intención al menos de hacer lo que hace la Iglesia. En el caso de los destinatarios mayores de edad, es necesaria la dignidad moral para digna y fructífera recepción de los sacramentos. Es decir, un adulto que quiere ser bautizado, hay toda una exigencia. El bautismo es un verdadero sacramento instituido por Jesucristo. La materia remota del sacramento del bautismo
es agua verdadera y natural. El bautismo confiere la gracia de la justificación. Elimina el pecado original. El bautismo efectúa la remisión de todas las penas del pecado, tanto las eternas como las temporales. Incluso si es recibido indignamente, el bautismo válido imprime en el alma de quien lo recibe una marca espiritual indeleble. Es decir, alguien que se va a bautizar así y está chacoteando, y está falseando, y se va a bautizar, igual el bautismo imprime una marca indeleble. El carácter bautismal, por lo cual el sacramento no puede repetirse nunca. El bautismo por agua es, desde la promulgación del Evangelio, necesario para todos los hombres, sin excepción, para la salvación. Los que hemos sido bautizados de guagua, de bebés, de recién nacidos o de niños, debemos darle gracias a nuestros padres y a nuestros padrinos por haber hecho aquello, porque nos dieron la gracia antes, desde un comienzo. Cualquiera puede administrar válidamente el bautismo. Esta es una cosa interesante. Cualquiera, no es necesario un sacerdote, cualquiera puede administrar válidamente el bautismo. El bautismo puede ser recibido por cualquier persona en el estado de peregrinaje que no esté ya bautizada. Si alguien es peregrino y quiere ser bautizado, cualquier persona puede bautizarlo. El bautismo de los niños pequeños es válido y lícito. La confirmación es un verdadero sacramento propiamente dicho. La confirmación imprime en el alma una huella espiritual indeleble y por eso no puede ser repetido. El ministro ordinario de la confirmación es solo el obispo. Pasamos ahora a otra materia. Estamos en el dogma 186. El cuerpo y la sangre de Jesucristo están verdadera, real y sustancialmente presentes en la Eucaristía. Cristo se hace presente en el sacramento del altar por la transformación de toda sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Los accidentes del pan y del vino continúan después del cambio de sustancia. Por eso llamamos, este es el sacramento de nuestra fe. Nosotros como católicos creemos que esa hostia ya no es hostia, sino que es el cuerpo de Cristo. Y el vino, con el vino lo mismo. El cuerpo y la sangre de Cristo, junto con su alma y su divinidad, por lo tanto, todo Cristo, Cristo entero, están verdaderamente presentes en la Eucaristía. Todo Cristo está presente bajo cada una de las dos especies. Cuando se divide una u otra especie consagrada, todo Cristo está presente en cada parte de las especies. Aquí está hablando de cuando se parte una hostia o un pan consagrado, se parte, todo Cristo está presente en cada parte, así en cada copa de vino consagrado. Terminada la consagración, el cuerpo y la sangre están permanentemente presentes en la Eucaristía. El culto de adoración o latría debe darse a Cristo presente en la Eucaristía. De ahí que tenemos que entrar en las iglesias con profunda reverencia, porque Cristo está en el tabernáculo, en el sagrario, arrodillarnos, hacer una genuflexión o hacer una reverencia.
los que no pueden arrodillarse por problemas en las rodillas, hacer un acto de veneración y adoración. La materia para la consumación de la Eucaristía es el pan y el vino. La Eucaristía es un verdadero sacramento instituido por Cristo. Para los niños antes de la edad de la razón, no es necesaria la recepción de la Eucaristía para la salvación. Es decir, la primera comunión tiene que estar en la edad de la razón, que se considera 7, 8, 9, 10 años. Yo creo que eso se ha postergado. Parece chistoso, pero es verdad. Ya hay cada vez la edad de la razón está más alejada. La comunión, bajo las dos formas, no es necesaria para ningún miembro individual de los fieles, ya sea por precepto divino o como medio de salvación. El poder de consagración reside únicamente en el sacerdote válidamente consagrado. El sacramento de la Eucaristía puede ser recibido válidamente por todo bautizado en estado de peregrinaje, incluidos los niños pequeños, en el estado de peregrinación. Para la digna recepción de la Eucaristía, el estado de gracia, así como la debida y piadosa disposición, son necesarios. Por ejemplo, el ayuno, hay que estar ayunado antes de ir a comulgar, y hay que estar en estado de gracia. Para la digna recepción de la Eucaristía. La Santa Misa es un verdadero y propio sacrificio. En el sacrificio de la misa se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Se celebra en su memoria y se aplica el poder salvador. Cristo está aplicando su poder en cada misa, su poder salvador, porque Él es el infinitamente inocente que se ofrece por nuestros pecados. En el sacrificio de la misa y en el sacrificio de la cruz, el don sacrificial y el sacerdote sacrificador primario son idénticos. Solo la naturaleza y el modo de la ofrenda son diferentes. El sacrificio de la misa no es solo un sacrificio de alabanza y acción de gracias, sino también un sacrificio de expiación e impetración, de pedir. Entonces voy a repetir, el sacrificio de la misa no es solo un sacrificio de alabanza y de acción de gracias, ahí viene la palabra Eucaristía, acción de gracias, de alabanza, no, solamente hay más, sino que también la misa es un sacrificio real de, que no es, ¿cómo se llama? No es cruento, no hay, el dolor de la cruz ya no está, pero se sacrifica Jesús nuevamente para la expiación y para la impetración. La Iglesia ha recibido de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Hay que entender que por el bautismo son perdonados los pecados, pero después uno peca. Por la absolución, perdón, perdón, por la, me están entrando llamadas. Chuta. Ay, 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 Señor. Voy a llegar luego, por un momento. Por la absolución de la misa, de la iglesia, perdón, por la absolución de la iglesia, en el sacramento de la absolución, los pecados son verdadera e inmediatamente redimidos, remitidos. El poder de la iglesia para perdonar los pecados se extiende a todos los pecados sin excepción. El ejercicio de la potestad de la iglesia de perdonar los pecados es un acto judicial. El perdón de los pecados que se hace en el tribunal de la penitencia es un verdadero propio sacramento que es distinto del sacramento del bautismo.
La justificación extrasacramental se efectúa por el dolor perfecto solo cuando se asocia con el deseo del sacramento. La contrición que surge del motivo del temor es un acto moralmente bueno y sobrenatural. O sea, cuando uno tiene temor de Dios, es bueno. No solamente cuando uno sufre por lo que hizo como pecado, sino que también cuando tiene temor, la atricción, el temor es moralmente bueno y sobrenatural. O sea, Dios infunde el temor. La confesión sacramental de los pecados está ordenada por Dios y es necesaria para la salvación. En virtud de la ordenanza divina, todos los pecados graves, mortales, serios, se- según el género y el número, así como aquellas circunstancias, están sujetos a la obligación de confesión. La confesión de los pecados veniales no es necesaria, pero está permitida y es útil. Todas las penas temporales por el pecado no siempre son remitidas por Dios con la culpa del pecado y el castigo eterno. El sacerdote tiene el derecho y el deber, según la naturaleza de los pecados y la capacidad del penitente, para imponer obras de satisfacción saludables y apropiadas. Obras penitenciales extrasacramentales como la realización de actos penitenciales voluntarios y el sobrellevar pacientemente las pruebas enviadas por Dios como una enfermedad, dolores, contratiempos, poseen un valor satisfactorio. Por eso es bueno ofrecer, cuando uno está pasándolo mal, ofrecérselo a Dios, que es un valor satisfactorio. La forma del sacramento de la penitencia consiste en las palabras de la absolución. La absolución, en asociación con los actos del penitente, efectúa el perdón de los pecados. El efecto principal del sacramento de la penitencia es la reconciliación del pecador con Dios. El sacramento de la penitencia es necesario para la salvación de los que, después del bautismo, caen en pecado grave. Los únicos poseedores del poder de absolución de la Iglesia son los obispos y los sacerdotes. La absolución dada por diáconos, clérigos de rango inferior y laicos no es absolución sacramental, es inválida. Puede recibir el sacramento de la penitencia cualquier bautizado que, después del bautismo, haya cometido un pecado grave o venial. La Iglesia tiene potestad para conceder indulgencias. El uso de las indulgencias es útil y saludable para los fieles. La extrema unción es un verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. La materia remota de la extrema unción es el aceite. La forma consiste en la oración del sacerdote por el enfermo que acompaña a la unción. La extrema unción da al enfermo la gracia santificante para levantarlo y fortalecerlo. La extrema unción efectúa la remisión de los pecados graves que aún quedan y de los pecados veniales. La extrema unción efectúa a veces la restauración de la salud corporal y esto es de ventaja espiritual. Solo los obispos y los sacerdotes pueden administrar válidamente la extrema unción. La extrema unción solo la pueden recibir los fieles gravemente enfermos. Ahora se está abusando de eso. Cualquiera recibe la extrema unción. Eso no es así. El Santo Orden es un verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. La consagración de los sacerdotes es un sacramento. Los obispos son superiores a los sacerdotes. El sacramento del orden confiere al que lo recibe la gracia santificante. El sacramento de orden imprime un carácter al que lo recibe. El sacramento del orden confiere a quien lo recibe un poder espiritual permanente. El dispensador ordinario de todos los grados del orden, tanto del sacramental como no sacramental, es sólo el obispo válidamente consagrado. Es decir, los obispos son la fuente de todos los sacramentos porque ellos consagran también a sus sacerdotes. El matrimonio es un verdadero y propio sacramento instituido por Dios.
El contrato sacramental del matrimonio surge del vínculo sacramental que une a ambos cónyuges, a una comunidad de vida indivisible para toda la vida. Esto se ha olvidado y no lo hemos practicado. El matrimonio es un verdadero y propio sacramento instituido por Dios. El contrato sacramental del matrimonio surge del vínculo matrimonial que une a ambos cónyuges a una comunidad de vida indivisible para toda la vida. El sacramento del matrimonio otorga la gracia santificante a los contrayentes. El sacramento del orden actual de la salvación. Perdón, entramos a otro tema. En el orden actual de la salvación, la muerte es un castigo por el pecado. Es decir, Adán y Eva no deberían haber muerto. Estaban en un lugar diferente a este lugar que tenemos ahora, que vivimos ahora. Era un paraíso del que fueron expulsados y llegamos a este lugar. Todo ser humano sujeto al pecado original está sujeto a la ley de la muerte. Las almas de los justos en el momento de la muerte están libres de toda culpa de pecado y castigo por el pecado. Entran en el cielo. La dicha del cielo dura por toda la eternidad. El grado de perfección de la visión beatífica concedida a los justos es proporcional a los méritos de cada uno. Las almas de los que mueren en condición de pecado grave, pecado mortal, entran en el infierno. Por eso, si estamos conscientes de que estamos en pecado mortal, acudamos de forma inmediata a la confesión. No esperemos tener un accidente de automóvil o cualquier tipo de accidente estando en pecado mortal, porque nos vamos al infierno. Así es el dogma. Las almas de los justos que, en el momento de la muerte, están cargadas de pecados veniales o castigos temporales debido a los pecados, entran en el purgatorio. Al final del mundo, Cristo vendrá de nuevo en gloria para pronunciar juicio. Aquí no está el milenio, no existen los milenaristas, existe una venida y una segunda venida, en gloria y majestad, la parusía. Todos los muertos resucitarán en el último día con sus cuerpos. Cristo en su segunda venida juzgará a todos los hombres, el juicio de las naciones, el juicio individual de cada uno, juicio particular. No obstante, pueden venir épocas, el milenio se puede interpretar como una época de bondad y de mayor, una época buena que puede venir, pero no, lo dice 6 veces en el Apocalipsis, el tema de los 1000 años. Ahí hay un misterio. Si viene el milenio, pero después vendría la parusía. La parusía es el final del mundo. Ese es. Y aquí paro. Bendiciones. Viva Cristo Rey.